¿Alguna vez has escuchado hablar de la chamba? Esta bebida espiritual es utilizada exclusivamente en rituales ceremoniales dentro de la religión de Palo Monte. La preparación de la chamba es un proceso riguroso que involucra una variedad de ingredientes y secretos transmitidos de generación en generación. En esta ocasión, les hablaremos de la forma básica de cómo se hace la chamba y su importancia en la religión de Palo Monte. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. La chamba es una bebida espiritual utilizada en la religión de Palo Mayombe. Se elabora a partir de la mezcla de varios ingredientes, como hierbas, palos, raíces, cortezas, frutas, semillas, y se le atribuyen propiedades medicinales y espirituales. La preparación de la chamba varía según la tradición y la región geográfica, pero generalmente implica la recolección de los ingredientes, su limpieza, corte y mezcla, y la adición de alcohol, agua, miel, azúcar o algún otro agente de conservación. La chamba se considera una bebida sagrada y se utiliza en ceremonias y rituales para invocar y honrar a los espíritus, ancestros y deidades. Se cree que la chamba tiene el poder de sanar, proteger, purificar y atraer la buena suerte y la prosperidad. Además, se usa para fortalecer la conexión entre los creyentes y los espíritus y para agradecerles y pedirles su ayuda y bendición. Es importante destacar que la chamba es una bebida espiritual y no debe ser consumida con fines recreativos o sin la supervisión de un practicante experimentado de la religión de Palo Mayombe. La chamba es una bebida espiritual que solo es usada en rituales ceremoniales dentro de la casa de palo. Cada tata tiene su forma y estilo de hacerla, ya que es una receta milenaria de cada munanzo. Sin embargo, les mencionaremos la forma básica de cómo se hace la chamba. La preparación de la chamba es un proceso riguroso y se lleva a cabo con una gran variedad de ingredientes. Primero, se consigue una botella de aguardiente de caña y se le agregan una nuez moscada, una cebollita chiquita morada o blanca, 7 dientes de ajo, 7 ajíes picantes de diferentes tipos, rosadura de tarro de venado, ralladura de 21 palos, rosadura de hueso de enfula, jengibre, pimienta de Guinea machacada, pimienta de bodega machacada, hierbabuena, mejorana, menta, palo fuerte paraíso, laurel, ceiba, guava. Para mí, pierde el rumbo, yo puedo más que tú. Adicionalmente, se le agrega el secreto de la casa de palo. Este se coloca en la prenda por 7 días, luego se entierra en un monte por 7 días y otros 7 días en un cementerio. Si no se puede enterrar en un cementerio, se debe buscar la tierra de un cementerio y enterrarla frente a la enganga. Después de este proceso, la chamba estará lista para su uso en rituales ceremoniales. Es importante destacar que la chamba es una bebida sagrada que solo debe ser preparada por un tata y debe ser usada con respeto en ceremonias de la religión de Palo Monte. Además, cada casa de palo tiene su propia receta de cómo elaborar su chamba,
Cada muerto tiene su chamba. La que mencionamos anteriormente es solo una de tantas chambas que existen. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.